Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bendito sea Dios nuevamente por estar aquí, presentes, conectados para estudiar la bendita palabra de Dios. Continuando con nuestra serie, El futuro acerca del fin. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Con nuestro gran tema del día de hoy, ¿quiénes son los 144,000? Pues la palabra de Dios habla de 144,000 escogidos, sellados, que serán rescatados para estar presentes con el Señor. Pero ¿quiénes son ellos? Y eso es algo importantísimo que debemos conocer. Y quiero al mismo tiempo confesarles honradamente que la verdad ha representado para mí un desafío preparar y estudiar toda esta temática que honestamente se los digo, no es realmente de los temas fuertes que yo domine, la parte profética, la parte escatológica de las escrituras, pero cuando estaba en oración con el Señor para suplicarle que me mostrara cuáles son los siguientes temas que tenía que enseñar y me mostró este tema, pues la verdad desde entonces para mí representó un gran desafío. Pues si es la voluntad de Dios que he estado preparando todos estos temas, pues definitivamente que el que manda es el Señor. Y si Él lo manda es porque Él nos da las herramientas y la capacidad para estudiar, para escudriñar y para preparar toda esta temática. Pero bendito sea Dios que el Señor nos ha estado mostrando con su bendita palabra todo este tema tan apasionante realmente. ¿Quiénes son los 144,000 en el día de hoy con esta temática tan interesante que quisiera que nos quede grabada en el corazón a nosotros como cristianos? Así es que en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios, hemos preparado el tema del día de hoy. Preparémonos, pongámonos cómodos, mis hermanos, porque vamos a disfrutar de una hermosa y bendita palabra de Dios. Comenzamos. Como comentábamos, el tema de los 144,000 ha sido objeto de confusión de parte de algunas doctrinas que malinterpretan esta escritura a favor suyo. Es decir, que no están interpretando como dice correctamente, en forma completamente clara, la palabra de Dios. Por eso, en este momento para nosotros va a ser sumamente importante que comprendamos qué es lo que dice el Señor y entendiendo perfectamente que mucha de la palabra del Señor no necesita interpretación distinta, no hay nada oculto y se tiene que comprender tal como lo dice. Y en eso se van a dar cuenta por medio de este estudio. ¿Por qué? Porque en ello hay mucha sabiduría de la propia palabra de Dios, donde por sí misma explica todo. Una palabra que lo confirma así está escrita en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 31. Porque el resto de mi gente, el remanente de mi gente, quedará vivo y saldrá de Jerusalén, y los sobrevivientes saldrán del monte Sión. El celo de Jehová Todopoderoso hará que así suceda. El Señor está hablando de un remanente de su pueblo Israel. Y esto lo dice también el libro de Ezequiel en el capítulo 9, en los versos 3 y 4. Dice, en este momento la gloria de Dios de Israel salió del lugar junto a los querubines donde había permanecido y quedó suspendida en el umbral del templo. Entonces llamó al hombre que estaba vestido de lino y que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Y el Señor le dijo, ve por toda la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de todos los que gimen y se lamentan por todas las atrocidades que se están cometiendo. Aquí, mis hermanos, habla de un pueblo consagrado,
Un pueblo santo que dobla sus rodillas y que ora a Dios con toda la fe, con toda la seguridad de que Dios escucha. De un pueblo de Israel entregado verdaderamente a Dios. Por eso describe Apocalipsis capítulo 14, versos del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Fíjense cómo el libro de Ezequiel en el capítulo 9 hablaba de que el ángel lo selló en la frente a los escogidos. Y aquí habla que tenían el nombre del Señor Jesús y de su Padre en la frente. De eso se trataba el sello, que tenían el nombre de Dios. Y sigue diciendo Apocalipsis 14, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas, que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjense, cantaban un cántico nuevo, en una lengua que todas las demás naciones no entendíamos. La lengua hebrea, la lengua de Jerusalén, es la lengua que Dios les dio desde el principio. Esa lengua en cierto tiempo se había perdido, pero poco en los tiempos modernos fue recuperada y reestructurada y restituida la lengua del pueblo hebreo. Esta lengua no la entendemos muchos de las demás naciones. Y enseguida, mis hermanos, la misma palabra nos revela quiénes son los 144,000. No se trata de los 140,000 de tal o cual religión, no se trata de personas comunes y corrientes de la iglesia que no se hayan contaminado, sino habla de una nación en particular, y aquí lo dice completamente. En Apocalipsis capítulo 7, versos del 2 al 8, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí está hablando nuevamente sobre la profecía de Ezequiel 9, sellados en sus frentes. Y sigue diciendo el verso 4 de Apocalipsis 7, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Mis hermanos, para quienes no han tenido este conocimiento, el pueblo de Israel se formó por medio de 12 tribus originalmente, que fueron los hijos de Jacob, 12 hijos, y fueron
pues a Jacob como sabemos, se le cambió el nombre y se le puso por nombre Israel. Por eso de Israel vino la nación de Hebrea, la nación de Israel. Compuesta esta nación por medio de los 12 hijos, de los cuales sus descendientes se convirtieron en cada una de las tribus que están mencionadas aquí. Y precisamente aquí habla que los 12,000 proceden de las tribus del pueblo de Israel. Maravilloso es Dios, que aquí declara perfectamente para que nadie trate de usurpar ese derecho, nadie trate de engañar a otras personas, cuáles verdaderamente las cantidad o las personas que forman parte de los 144,000 escogidos, redimidos del pueblo de Israel. Mis hermanos, habrá 144,000 redimidos del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, como lo mencionamos. Pero ¿cuál será la razón por las que Dios los escogerá? ¿Cuál será la situación, dado que el pueblo de Israel hasta el día de hoy, más bien el pueblo hebreo hasta el día de hoy, rechazan que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, fue el Mesías, fue el esperado ungido de Dios, de quien iban a recibir ellos la redención? Pero, ¿qué sucederá? ¿Por qué razón Dios los va a redimir? Y aunque no hayan creído en el Señor Jesucristo, aunque lo hayan rechazado, va a suceder. Ese remanente será salvo, porque es promesa de Dios, y ahorita lo vamos a ver por qué. El apóstol Pablo, un gran estudioso, un hebreo de hebreos y un fariseo de fariseos, como él mismo lo declaraba, muy estudioso, muy preparado en las escrituras, y un políglota porque hablaba varios idiomas. Él estaba muy preparado en las escrituras, pero siendo hebreo y siendo fariseo, fue convertido por el Señor, como todos lo sabemos. Y al momento de que Dios lo convirtió, le cambió su nombre y lo convirtió en el apóstol Pablo, puesto que su nombre original era Saulo de Tarso. Y entonces, al convertirse el apóstol Pablo, Dios le dio mucha más sabiduría y entendimiento que lo que había tenido. Y él, en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, ahí les explica a la iglesia en los versos del 2 al 5. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invocaba a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Por qué? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Continúa diciendo Pablo: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia tampoco. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, los va a ser salvos por gracia, no por la obra de la ley que ellos siguen hasta el día de hoy, sino por la pura gracia de Dios. Y sigue diciendo esta palabra: ¿y qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fíjense, mis hermanos, esta palabra tan fuerte. El pueblo de Israel fue endurecido en sus corazones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que rechazaran al Señor, porque era necesario que ellos, como pueblo
de Dios, como el pueblo escogido de Dios en ese entonces, rechazaran a Dios, y al momento de rechazarlo, la gracia de Dios se extendió a todas las demás naciones, a todo el pueblo gentil. Pero entonces fue necesario que sus corazones fueran endurecidos y lo rechazaran. Y hasta el día de hoy lo rechazan. Pero esa finalidad fue necesaria. Por esa razón, Dios les va a dar una salvación por gracia, es decir, gratis, sin necesidad de que reconozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y de esta misma palabra de Romanos capítulo 11 declara en los versos 15 y el 23. Dice el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, el pueblo de Israel fue excluido de la salvación dado que lo rechazaron y fueron causantes de la crucifixión del Señor. Por lo tanto, fueron excluidos para salvarnos a nosotros, como decía. Pero ahora, ¿cómo será entonces la redención, la salvación de ellos? Y dice el verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y sigue diciendo versos del 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacobo la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, es decir, nosotros la iglesia. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios había prometido por medio de Abraham una bendición de su pueblo que emana de sus lomos, que emanó de su sangre, que emanó de su propio cuerpo para formar toda esta nación. Y esa promesa Dios no la ha desechado. Pues de ese pueblo también habrá un remanente salvo por la gracia del Señor. Entonces, por lo dicho, por toda esta palabra, Dios no se retracta de sus promesas. Dios no es un hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Y los dones o las promesas de Dios en Él son sí y amén. Por lo tanto, su promesa no la ha desechado y nunca la desechará. Pues dice este mismo capítulo 11 del libro de Romanos, en el verso 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y sigue diciendo, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzada misericordia la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de Dios, de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así es, mis hermanos, no podemos comprender
la mente de Dios con nuestra mente tan finita, cómo trabaja la perfección de la soberanía de Dios, tal como prometió el Señor en Jeremías 31:34. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados. Esa es la decisión del Señor. Y tal como declara en Isaías capítulo 59, versos 20 y 21, Él vendrá como un Salvador de Sión, y de los del pueblo de Jacob que abandonen la maldad, el Señor lo ha decidido así. El Señor dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu estará sobre ustedes desde ahora y para siempre. No se apartarán las palabras que he puesto en su boca, en la de los hijos y en la de los hijos de sus hijos. El Señor ha decidido así. O sea que el pacto antiguo, la promesa antigua, va a ser cumplida delante del pueblo de Israel y en los ojos de todos nosotros, los que hemos sido salvos. Y tenemos que reconocer esa especial gracia de Dios ante el pueblo de Israel en favor de ellos. Y algo maravilloso sucederá cuando todos estos 144,000 sean sellados en sus frentes, escogidos ya por el mismo Dios y llevados allá arriba al cielo, salvos por pura gracia, sin que hayan reconocido al Señor Jesucristo y sin que haya una oración de salvación, ni mucho menos van a ser salvos, pero se van a encontrar con una gran sorpresa allá en el cielo. Y entonces, en ese momento, cuando sea ese instante de salvación y ese encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se van a llevar una gran sorpresa. Pero esa sorpresa entonces arrancará en ellos una adoración al Señor. Pues como está profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 12, en el verso 10, dice así: llamaré a la casa de Jerusalén con espíritu de bondad y compasión, y mirarán ellos a mí, al que traspasaron con una lanza, y se lamentarán como si estuvieran sufriendo la muerte de un hijo único. Sentirán tanta amargura como quien sufre la muerte del hijo mayor. Así dice el Señor, mirarán a mí, al que traspasaron. Se darán cuenta entonces, nosotros fuimos quienes crucificamos a Él, al que traspasamos, al que crucificamos, al que atravesamos con una lanza. Y entonces arrancará desde lo profundo de su corazón una adoración a nuestro Rey y Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, mis hermanos, este tema de los 144,000 será un tema sumamente valioso y un tema sumamente importante, un capítulo que se completará en nuestro encuentro con el Señor. Y aunque este evento sea post-tribulacional, vamos a aprovechar para insertar otro tema también post-tribulacional que es sumamente importante que lo comprendamos también, que es el periodo milenial del reinado del Señor Jesucristo, es decir, el milenio. El milenio es un tema sumamente importante para nosotros, para toda la iglesia. Pero fíjense bien, el enfoque tenemos que darle su dimensión precisa. ¿Por qué razón? Porque nuestro mayor objetivo no debe ser el milenio, sino nuestro mayor objetivo va mucho más allá todavía. Porque la promesa de Dios es para toda la eternidad. Un milenio es relativamente muy poco tiempo comparado con la gran eternidad que tiene prometida Dios con nosotros, con su iglesia, con todos los salvos.
A algunas personas me ha tocado escuchar que tienen como un gran objetivo el ganarse el favor para reinar junto con toda la iglesia en el tiempo de la era milenial. Pero mis hermanos, nuestro enfoque, nuestra visión debe ir mucho más allá del milenio. Pero sin embargo este tema es muy importante porque tiene un gran objetivo que va a cumplir el Señor aquí en la tierra. Fíjense bien, quiero poner en perspectiva esto. Esto del milenio va a ser en nuestra tierra física tal como la conocemos, donde las promesas de Dios van a ser cumplidas todas. Pero después de eso, toda la creación, toda la tierra, todo va a ser destruido y entonces vendrá el fin para toda la creación, pero sin embargo ya nosotros estaremos en unas nuevas mansiones, en una nueva ciudad, en una nueva Jerusalén. Pero para eso el milenio sucederá antes de toda esa destrucción. Si me explico, por eso es tan importante que nuestro objetivo no debe ser el milenio, sino ir mucho más allá, que es la vida eterna, que es la salvación eterna. En el milenio, nuestro Señor Jesucristo fungirá como Rey de Israel, Yeshua HaMashiach. La Biblia nos dice que cuando Cristo regrese a la tierra, Él mismo se establecerá como Rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David, según Lucas 1, versos 32 y 33. Los pactos incondicionales demandan un retorno físico y literal de Cristo para establecer su reino. El pacto abrámico lo estableció una tierra para Israel, una posteridad, un gobernante y una bendición espiritual. Génesis capítulo 12 versos del 1 al 3. El pacto palestino prometió también a Israel una restauración de la tierra y su ocupación en Deuteronomio capítulo 30 versículos 1 al 10. La tierra que fluye leche y miel. Y también en el pacto davídico prometió Dios a Israel el medio por el cual perdonará a la nación y ser bendecida. En Jeremías capítulo 31 versos 3 al 34. La verdadera redención de la tierra prometida, la tierra donde literalmente sí fluirá leche y miel. En el milenio se dará el cumplimiento de los pactos y de las promesas de Dios. En la segunda venida, estos pactos serán cumplidos mientras se reúne a Israel entre las naciones. Mateo 24, 31. También se convertirán Zacarías 12 del 10 al 14 y se restaurará a su tierra bajo el gobierno del Mesías, del Señor Jesucristo. Habla también sobre las condiciones durante el milenio, como un ambiente tanto físico como espiritual será un tiempo de paz. Miqueas capítulo 5 versos de 2 al 4 e Isaías capítulo 17. Gozo también en Isaías 61 7 versos 7 y 10. Confort Isaías 40 del 1 al 2. Sin pobreza, que es Amós capítulo 9 versos del 13 al 15. Tampoco habrá enfermedad, Joel 2 versículos 28 al 9. También se establece que solo los creyentes entrarán en el reino milenial. Para eso habrá un tiempo de completa justicia. Mateo 25, 37 y Zacarías 24, 3 y 4. Habrá también obediencia, Jeremías 31, 33. Habrá santidad, Isaías 35, 8. Habrá verdad, Isaías 65, 16.
y llenura del Espíritu Santo. Joel 2, 28 y 29. Cristo regirá como rey. Isaías 9, versos 4 al 7 e Isaías 11, versos del 1 al 10. Con David como gobernante, que es representación del Señor Jesucristo en Jeremías 33, versos 15, 17 y 21. Y también en el libro de Amós, capítulo 9, verso 11. Habrá nobles, príncipes y también gobernantes en Isaías 32, 1 y Mateo 19, 28. También establece que Jerusalén será el centro político de todo el mundo. Zacarías 8, 3. Esas serán también las características del reino milenial. El reino milenial será precisamente contado como lo promete Dios. Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces en la eternidad de Dios todo esto será como un día para Él. Apocalipsis capítulo 20 versos del 2 al 7 establece perfectamente que el periodo de tiempo preciso del reino milenial será de 1000 años. Y aún sin estas escrituras hay muchísimas otras que apuntan hacia un reinado natural del Mesías en la tierra. El cumplimiento de muchas de esas promesas y pactos de Dios descansan sobre un reino futuro, literal y físico. No existen bases sólidas para negar una interpretación literal del reino milenial y sus 1000 años de duración. Pero la tierra y toda la naturaleza también disfrutarán de ese tiempo del milenio. ¿Cómo serán las cosas? ¿Cómo describe la palabra de Dios que será ese tiempo? Aquí lo dice la palabra del Señor en Isaías 11, versos del 5 al 10. La justicia será su cinturón y la fidelidad el ceñidor de sus caderas. El lobo vivirá con el cordero y el leopardo descansará al lado del cabrito. La ternera, el león y el becerrito vivirán juntos, y un niño los cuidará. La vaca pastará junto al oso, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. Un bebé jugará al lado del hueco de una cobra, y un recién nacido meterá la mano en el nido de una víbora. No se harán daño, ni se destrozarán en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar. Ese día, la raíz de Isaí se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones lo buscarán y el lugar donde él viva será glorioso. Imagínese usted, todo un paraíso descrito será la práctica que se vivirá en ese tiempo. Y ese tiempo glorioso de la naturaleza, la verdad que nuestra naturaleza lo está esperando, está deseando que se llegue ese día de redención también. Las especies de animales, las plantas, la tierra misma está esperando ese momento glorioso en que reciban ese disfrutar de su existencia. Y de esa manera lo describe la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Romanos. Pues en los versos del 18 al 23 lo dice con toda claridad lo que está esperando la creación, la naturaleza y la tierra misma. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque
también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Me detengo poquito en este verso para explicar lo siguiente. La creación misma también fue sujetada a condenación de muerte. Fue sujetada a una condenación de sufrir muerte y de sufrir destrucción. Pues tan grande fue el pecado de Adán y Eva que sometió a toda la humanidad y a toda la creación a, a, una, a una época de sufrimiento, a una época de esclavitud, a una época de destrucción, de muerte. Pero también en ese tiempo será liberada, será beneficiada la creación junto con los hijos de Dios en esa época milenial. Y continúa diciendo el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y así es como en el milenio todas esas maravillosas promesas de Dios serán cumplidas durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo ante toda la tierra, ante todas las naciones, ante toda la creación dentro de la tierra misma que será redimida de sufrimiento. Y así es como en el día de hoy, en estos dos eventos tan importantísimos que tocamos el día de hoy, nos quedamos con un sabor de esperanza, con un sabor de redención, con un sabor de esperar las promesas de Dios. Para que todo esto también lo demos a conocer a todas las demás personas, yo les quiero invitar que estos estudios de esta serie, el futuro acerca del fin, de ser posible que ustedes lo compartan en sus redes sociales con otras personas para que conozcan las promesas tan maravillosas que nos pueden esperar a todos los escogidos de Dios, a los que somos sus discípulos. Porque quienes no participen de el compromiso con nuestro Señor no van a poder ser beneficiarios de toda esta salvación. Así es que háblenlo con sus parientes, háblenlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y díganles, hay una salvación, hay una esperanza futura, no, las cosas no son así como están aquí. Hay cosas grandes que nos esperan en Dios y que lleguen al conocimiento del Señor y entreguen su vida al Señor Jesucristo. Les pido que por favor compartan todo esto. Y no solamente esto, sino que los siguientes estudios que vienen próximamente, porque tenemos preparado con el gran favor de Dios para la siguiente semana nuestro tema, la gran tribulación. Así es que no deje de conectarse este próximo sábado con el gran favor de Dios en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios con nuestro siguiente tema, la gran tribulación. Conoceremos entonces cómo será ese tiempo tan espantoso para los que no sean salvos y ser juntamente advertidos de todo ello. Mis hermanos, no deje de estar conectados en esta próxima semana, este próximo sábado, por los mismos medios, a los mismos horarios que hemos manejado para seguir creciendo en la bendita palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchísimas gracias por estar conectados, muchas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga muy abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.